El miedo no se supera, se doma. Si no lo montas tú, te monta él. Imagínate que te topas con un caballo salvaje, pura fuerza, puro impulso, no atienda razones, embiste y rompe. Con paciencia y constancia lo vas domando, le pones rienda, os calmáis y poco a poco deja de pelear para mirarte como un amigo. El miedo es igual, no se supera, se doma. Sin doma te arrastra, con doma te transporta. La fuerza es la misma, lo que cambia es quien lleva las riendas. Siempre he sido un tipo con tendencia a dramatizar las posibilidades en mi vida. Una mente rápida para anticipar peligros, los cuales, en la mayoría de los casos, nunca ocurrieron. Por decir que absolutamente nunca ocurrieron. No era algo constante, ni vivía angustiado todo el tiempo, sino que aparecía cuando alguna situación me desestabilizaba un poco. Un nuevo alquiler, un préstamo para el coche o una sensación extraña en el cuerpo. ¿Será cáncer? ¿Será peligroso? En esos contextos, mi mente activaba su mecanismo de vigilancia y me presentaba casi siempre el peor escenario posible. Estos rasgos de personalidad se agudizaron el día que me hice autónomo. Trabajar para mí mismo, dependiendo de lo que yo era capaz de crear, trajo consigo una presión distinta. Y hacerlo en España, un país poco amable con el autoempleo, hizo que esa tensión se multiplicara. El infierno del autoempleo. Y claro, cuando la cabeza se pone pesada con esas sensaciones raras y pensamientos que no dejan a uno en paz, pues uno se lanza a la caza de soluciones. Desde profesionales en la salud hasta consejos en las redes sociales. Y no voy a criticar a ninguno, pues de todos algo he sacado en limpio. Y para eso estoy yo aquí también, para poder hacerte ver las cosas de otra manera. Pero también me he encontrado mucha pérdida de tiempo, mucho cliché, mucha receta de manual. Respira profundo, come más proteína, filtra el agua, date un baño relajante, grita, haz ejercicio, haz yoga, da abrazos, que te abracen, toca el suelo con los pies descalzos, detente, canta en la ducha, toma el sol, baila, haz. Y hoy no voy a negar que dichos actos sean contraproducentes. De hecho, en la vida suman, pero todo giraba en torno a seguir buscando fuera, mientras yo seguía enredado en el hacer y mi mente seguía igual, con miedo, porque sí, el baño era muy gustoso, pero venía acompañado de la rumiación de siempre. El paseo por el monte espléndido, aunque con la voz fustigadora de mi interior pegada a mis pasos. El agua filtrada no ahogaba al grillo interno, y al bailar, más que liberarme, me sentía un auténtico gilipollas. Y entonces, entre rumiación y rumiación, entre catástrofe y catástrofe imaginaria, entre dolor y síntoma, llegó el colofón. Un dolor que me dejó abatido, al borde de una cirugía, y como te he contado en innumerables ocasiones, apareció el doctor Sarno, el que me enseñó que aquellos dolores y síntomas que llevaba años arrastrando no eran corporales. En el cuerpo solo lo sentía, pero no eran lesiones, eran dramas mentales encarnados. Era dolor nacido del agotamiento de mi sistema nervioso, saturado por una mente instaurada en la catástrofe y en el miedo. Bien, eso lo entendí y lo asumí. Pero entonces llegó la gran pregunta: ¿por qué me pasa? Y sobre todo, ¿cómo lo cambio? Me pasa porque llevo toda la vida entrenando para el miedo. Porque desde pequeño aprendí a anticipar peligros. Porque de niño respiré miedo. Porque crecí viendo peligro donde quizá no lo había. Porque absorbí las inseguridades y los temores de los que me rodeaban como si fueran míos. Y mi cerebro de niño pequeño se entrenó para estar siempre en guardia, anticipar lo peor y no bajar la guardia nunca. Me convertí en un vigía constante y aunque ya no soy aquel niño, sigo cargando con ese patrón como si fuese la única forma de estar a salvo. Me pasa porque confundí control con seguridad
y terminé agotando mi mente tratando de prevenir lo imprevisible. Me pasa porque nunca me sentí del todo a salvo y mi cuerpo lo gritó por mí. Me pasa porque he vivido demasiado tiempo en alerta, como si algo malo fuese a ocurrir en cualquier momento, y al final mi sistema nervioso explotó. Lo malo ya había ocurrido una vez, hace tiempo, mucho tiempo, pero no quería que me pillase desprevenido otra vez. Y así seguí creciendo, con la idea de que el mundo no era seguro, que en cualquier momento podía perderlo todo, que tenía que estar siempre preparado para la siguiente emboscada. Me hice mayor, pero el patrón siguió intacto. Cada decisión importante venía acompañada del mismo rum rum. ¿Y si sale mal? ¿Y si lo pierdes? ¿Y si te quedas solo? Me convertí en adulto con la mente de aquel niño que nunca volvió a sentirse protegido. Y ese niño siguió dirigiendo mis pensamientos, alimentando el miedo, multiplicando el dolor, como si todavía necesitara defenderse de un monstruo que ya no estaba. Después conocí a una persona muy especial y al hablar con ella fue como si me encendieran una luz. Me hizo ver que todo eso no era más que una creencia aprendida, una creencia en el castigo. Estás esperando el castigo a la primera de cambio, fueron sus palabras. Tan simple y tan fuerte a la vez. Entendí que sobre esa creencia se había levantado todo mi sistema de pensamiento y que no se trataba de luchar contra ella ni de discutirla, sino de verla, reconocerla cada vez que aparezca, darme cuenta de que está ahí, que forma parte de mí, aceptarla, pero sin darle crédito ni conversación, sin alimentarla con más miedo, y eso solo se hace con actos, no con frases dichas al espejo, ni con afirmaciones vacías que intentan tapar el miedo con palabras bonitas. Se hace viviendo distinto, tomando decisiones nuevas, aunque el miedo siga ahí, demostrando con hechos que ya no me creo esa vieja creencia, porque al final las creencias no se discuten, se desarman con la experiencia. Si siento una punzada en la espalda y mi vieja creencia me dice «cuidado que te vas a romper», en lugar de frenarme o correr al médico, decido seguir con mi día, levantar peso, moverme, jugar con mis hijos, y al hacerlo le demuestro a mi mente que aquello no era peligro, que no hay lesión, que era solo un pensamiento. Si aparece un gasto inesperado o un nuevo compromiso económico y mi creencia salta con el «no vas a poder», en vez de dejarme arrastrar por la angustia, respiro y sigo adelante. Busco la forma, confío en que saldré de esta como tantas otras veces. Y con ese acto le quito fuerza a la creencia de escasez y miedo. Se trata de desaprender lo viejo y reemplazarlo por lo nuevo, como pasar de conducir un coche manual a uno automático, con repetición y nueva acción. Pero lo más importante es darme cuenta cuando el pensamiento del niño asustado entra en acción. El cerebro humano, y en particular las áreas implicadas en el miedo y la anticipación del peligro, como la amígdala y la corteza prefrontal, no modifican su patrón de respuesta por mera lógica o razonamiento. El sistema nervioso aprende a través de la exposición y la acción. Cuando una persona realiza un acto que contradice la vieja creencia, por ejemplo, moverse a pesar del dolor, tomar una decisión a pesar del miedo o afrontar una situación que solía evitar, el cerebro recibe una nueva información sensorial y emocional. Es esa experiencia, repetida y sostenida en el tiempo, la que reconfigura las conexiones neuronales y permite que la antigua asociación miedo-peligro se debilite. Dicho de otra forma, no basta con pensar distinto, hay que demostrarle al propio sistema nervioso con hechos que la amenaza ya no existe. Ese es el núcleo del aprendizaje emocional y de la verdadera neuroplasticidad. Mira, la cabeza no cambia porque le digas frases bonitas, cambia cuando haces algo distinto, cuando demuestras con hechos que lo que tenías no era tan grave. Ahí es cuando el coco aprende de verdad. Así que deja de buscar en el hacer y empieza a buscar en la voz de tu cabeza
porque no es el yoga, ni el paseo, ni el agua filtrada lo que te encadena. Es esa voz que interpreta todo desde el miedo, la que dramatiza, anticipa catástrofes y te convence de que no estás a salvo. Ahí está la verdadera raíz y ahí empieza el cambio. No se trata de callarla ni de discutirla, sino de reconocerla, verla pasar y no comprarle el discurso. Porque cuando dejas de obedecerla y actúas distinto, aunque la oigas gritar, ahí tu vida empieza a escribirse con otra tinta. Y recuerda, no trates de dejar de pensar, eso es imposible. De hecho, eres la capacidad de pensar, eres el don libre de pensar, eres un ser pensante. Tan solo date cuenta de a qué pensamientos das cobijo. El verdadero cambio no llegó cuando entendí mi dolor, sino cuando dejé de vivir obedeciendo a la voz del miedo y empecé a demostrar con actos que ya no la creo.